Capítulo 13. El yoga. Los practicantes del yoga persiguen la unión con el sí mismo. Yoga es la palabra sánscrita para unión, por medio de ejercicios característicos mentales y físicos. La mayor parte de estos ejercicios pueden ser rastreados hasta los Yoga Sutras de Patanjali, los cuales fueron escritos hace alrededor de 2000 años. El sistema de Patanjali, conocido como Raja Yoga, contiene 8 niveles y prácticas característicos. 1. Yama, conducta de vida en relación a los demás. Evitar la falsedad, el robo, el perjuicio a los demás, la sensualidad y la codicia. 2. Niyama, conducta hacia uno mismo. Limpieza, tranquilidad, austeridad, estudio y devoción. 3. Asana, ejercicios de estiramiento, curvamiento y equilibrio. Estos ejercicios hoy en día se conocen colectivamente como Hatha Yoga. 4. Pranayama, ejercicios respiratorios cuyo propósito es controlar la mente. 5. Pratyahara, retirar la atención del cuerpo y de los sentidos. 6. Dharana, concentración de la mente. 7. Dhyana, meditación. 8. Samadhi, contemplación ininterrumpida de la realidad. La mayoría de estas prácticas pueden encontrarse en otros sistemas espirituales. La única excepción son el Hatha Yoga y el Pranayama, y son estas las que dan al Raja Yoga su carácter distintivo. Cuando los visitantes preguntaban a Sri Ramana sobre estas prácticas, él usualmente criticaba el Hatha Yoga a causa de su obsesión con el cuerpo. Es una premisa fundamental de sus enseñanzas que los problemas espirituales solo pueden resolverse controlando la mente, y debido a esto, él nunca alentaba la práctica de disciplinas espirituales que se dedicaban primariamente al bienestar del cuerpo. Sri Ramana tenía una opinión más elevada del pranayama, control del soplo, y decía que era una ayuda útil para aquellos que no podían controlar su mente de otra manera, pero en conjunto tendía a considerarlo como una práctica de principiante. Sus puntos de vista sobre los otros aspectos del Raja Yoga, tales como la moralidad, la meditación y el samadhi, se han tratado en capítulos separados. En adición al Raja Yoga hay otro sistema popular llamado el Kundalini Yoga. Los practicantes de este sistema se concentran sobre los centros psíquicos, chakras, en el cuerpo, a fin de generar un poder espiritual que ellos llaman Kundalini. El propósito de esta práctica es forzar el poder Kundalini por un canal psíquico, la Sushumna, que va desde la base de la espina dorsal hasta el cerebro. El Kundalini Yogi cree que cuando este poder alcanza el Sahasrara, el chakra más elevado localizado en el cerebro, resultará la realización de sí mismo. Sri Ramana nunca aconsejaba a sus devotos la práctica del Kundalini Yoga, puesto que lo consideraba a la vez sustancialmente peligroso e innecesario. Aceptaba la existencia del poder Kundalini y de los chakras, pero decía que inclusive si el poder Kundalini alcanzaba el Sahasrara, de ello no resultaría la realización. Para la realización final, decía, el poder Kundalini debe ir más allá del Sahasrara, descendiendo por otro nadi, nervio psíquico, que él llamaba Amrita Nadi, llamado también el Paranadi o Jivanadi, adentro del centro del corazón, en el lado derecho del pecho. Puesto que sostenía que la indagación de sí mismo conduciría automáticamente el poder Kundalini al centro del corazón, enseñaba que los demás ejercicios de yoga eran innecesarios.
El sí mismo se alcanza por la búsqueda del origen del ego y profundizando dentro del corazón. Este es el método directo de realización de sí mismo. El que lo adopta no necesita preocuparse de los nadis, del centro de cerebro Sahasrara, de la Sushumna, del Paranadi, de la Kundalini, del Pranayama ni de los 6 centros, chakras. Además de las prácticas reseñadas arriba, el hinduismo contiene otro yoga llamado Karma Yoga, el yoga en acción. Los practicantes de este sistema tienen como meta evolucionar espiritualmente, sirviendo y asistiendo a los demás. Aunque se habla de él elevadamente en la Bhagavad Gita, Sri Ramana generalmente desalentaba a sus devotos de que siguieran esta vía, puesto que presupone la existencia de un yo que va a hacer las buenas obras y de otras gentes que están en necesidad de asistencia. Solamente lo alentaba si sentía que algún devoto particular era incapaz de seguir las vías de Jnana, Bhakti o Raya Yoga. Si un aspirante no es apto temperamentalmente para los 2 primeros métodos, Jnana o Bhakti, ni circunstancialmente debido a la edad para el tercer método, Raya Yoga, debe intentar el Karma Marga, la vía del Karma Yoga. Sus tendencias más nobles devienen entonces más evidentes y él saca de ello un placer impersonal. El hombre deviene así debidamente equipado para una de las 3 vías ya mencionadas. Sri Ramana hacía hincapié en que para tener éxito el Karma Yoga debe estar libre de la noción de que él está ayudando a otros y que debe también no estar apegado y ser indiferente a las consecuencias de las acciones. Aunque raramente daba al Karma Yoga más que un templado respaldo, admitía que estas 2 condiciones se cumplían si todas las acciones se llevaban a cabo sin la idea de yo soy el hacedor. Pregunta: ¿yoga significa unión? Yo me pregunto, ¿unión de qué? ¿Con qué? Respuesta: exactamente, yoga implica una división previa y significa una unión posterior de una cosa con otra. Pero ¿quién tiene que unirse y con quién? Usted es el buscador que busca la unión con algo. Si usted asume esto, entonces ese algo debe estar separado de usted. Pero su sí mismo es íntimo de usted y usted es siempre consciente de él. Búsquelo y séalo. Entonces se expandirá como lo infinito y ya no habrá ninguna cuestión de yoga, unión. ¿De quién es la separación, Viyoga? Pregunta: yo no sé, ¿hay realmente separación? Respuesta: descubra para quién es la separación, Viyoga. Eso es yoga. Yoga es común a todas las vías. Yoga no es en realidad nada más que cesar de pensar que usted es diferente del sí mismo o la realidad. Todos los yogas, Karma, Jnana, Bhakti y Raya, son sólo diferentes vías apropiadas a diferentes naturalezas con diferentes modos de evolución. Todos tienen por meta sacar a las gentes de la noción tanto tiempo mantenida de que ellos son diferentes del sí mismo. No hay ninguna cuestión de unión o yoga en el sentido de ir y unirse con algo que está en algún lugar lejos de nosotros o que es diferente de nosotros, debido a que usted nunca ha estado ni puede estar separado del sí mismo. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre yoga e indagación? Respuesta: el yoga prescribe chitta vritti nirodha, represión de los pensamientos, mientras que yo prescribo atman veshana, la gesta de uno mismo. Este último método es más practicable. La mente está represada en el desmayo o como el efecto del ayuno,
Pero tan pronto como se retira la causa, la mente revive, es decir, los pensamientos comienzan a fluir como antes. Hay solo dos modos de controlar la mente: o buscar su fuente o someterla para que sea destruida por el poder supremo. La sumisión es el reconocimiento de la existencia de un poder omnipotente más elevado. Si la mente se niega a ayudar en la búsqueda de la fuente, déjela ir y espere su retorno. Entonces, vuélvala hacia adentro. Nadie lo logra sin paciente perseverancia. Pregunta: ¿es necesario controlar la respiración? Respuesta: el control del soplo es solamente una ayuda para profundizar dentro de uno mismo. Uno puede profundizar también controlando la mente. Cuando se controla la mente, el soplo se controla automáticamente. No hay necesidad de intentar el control del soplo. El control de la mente es suficiente. El control del soplo se recomienda solamente para aquellos que no pueden controlar sus mentes directamente. Pregunta: ¿cuándo se debe hacer pranayama, control del soplo, y por qué es efectivo? Respuesta: en la ausencia de indagación y de devoción puede intentarse el sedativo natural pranayama, la regulación del soplo. Esto se conoce como yoga marga, la vía del yoga. Si la vida corre peligro, todo el interés se centra alrededor de un solo punto: salvar la vida. Si se contiene el soplo, la mente no puede permitirse, y no se permite, saltar a sus divertimentos, los objetivos externos. Así hay reposo para la mente mientras el soplo está contenido. Al estar toda la atención vuelta sobre el soplo o su regulación, se pierden otros intereses. La fuente del soplo es la misma que la de la mente, por lo tanto, la submersión de uno conduce sin esfuerzo a la submersión del otro. Pregunta: ¿aquietará la mente la concentración sobre los chakras? Respuesta: fijando sus mentes sobre los centros psíquicos, tales como el Sahasrara, el chakra loto de los 1000 pétalos, los yogis permanecen algún tiempo sin consciencia de sus cuerpos. Mientras continúa este estado, ellos parecen estar inmersos en algún tipo de dicha, pero cuando la mente, que ha devenido tranquila, emerge y deviene activa de nuevo, reasume sus pensamientos mundanales. Es por lo tanto necesario disciplinarla con la ayuda de prácticas como dhyana, meditación, siempre que se externaliza. Entonces alcanzará un estado en el cual no hay ni submersión ni emergencia. Pregunta: ¿es también pasajero el control de la mente inducido por pranayama? Respuesta: la quiescencia dura solamente mientras se controla el soplo, de modo que es pasajera. La meta no es, por lo tanto, el pranayama, control del soplo. Se extiende a pratyahara, retirada, dharana, concentración de la mente, dhyana, meditación, y samadhi. Todas estas etapas tratan del control de la mente. Tal control de la mente deviene más fácil para una persona que previamente ha practicado pranayama. El pranayama, por lo tanto, le conduce a uno a etapas más elevadas. Debido a que estas etapas más elevadas implican controlar la mente, se puede decir que el control de la mente es el propósito último del yoga. Un hombre más avanzado irá directo naturalmente al control de la mente sin perder su tiempo en practicar el control del soplo. Pregunta: el pranayama tiene 3 fases: exhalación, inhalación y retención. ¿Cómo deben regularse? Respuesta: solo abandonar completamente la identificación con el cuerpo es exhalación, rechaka.
Solo sumergirse dentro por medio de la indagación ¿quién soy yo? Es inhalación, puraka. Solo permanecer con la única realidad yo soy eso es retención, kumbhaka. Este es el pranayama real. Pregunta. He encontrado dicho en el Maha Yoga que en el comienzo de la meditación uno puede atender al soplo, es decir, a su inspiración y expiración, y que después que se alcanza una cierta suma de quietud mental, se puede profundizar en el corazón buscando la fuente de la mente. Yo estaba llanamente necesitado de una tal sugerencia práctica. ¿Puedo seguir este método? ¿Es correcto? Respuesta. La cosa es matar la mente como sea. A aquellos que no tienen fuerza para seguir el método de la indagación, se les aconseja adoptar el pranayama como una ayuda al control de la mente. Este pranayama es de dos tipos: controlar y regular el soplo o simplemente observar el soplo. Pregunta. En el control del soplo, ¿no es la proporción 1, 4, 2 para inhalar, retener y exhalar la mejor? Respuesta. Todas esas proporciones, a veces reguladas, no contando, sino pronunciando mantras, son ayudas al control de la mente. Eso es todo. Observar el soplo es también una forma de pranayama. Inhalar, retener y exhalar es más violento y puede ser dañino en algunos casos. Por ejemplo, cuando no hay ningún gurú cualificado para guiar al buscador en cada paso y en cada etapa. Pero observar meramente el soplo es fácil y no entraña ningún riesgo. Pregunta. ¿Es la manifestación de Kundalini Sakti, el poder Kundalini, posible solamente para aquellos que siguen la vía yógica de adquirir Sakti, poder? ¿O es posible también para aquellos que siguen la vía de la devoción, Bhakti, o del amor, Prema? Respuesta. ¿Quién no tiene Kundalini Sakti? Cuando se conoce la naturaleza real de esa Sakti, se llama Akandakara Vritti, consciencia indivisa, o Aham Spurana, efulgencia de yo. Kundalini Sakti está aquí para todas las gentes, sea cual sea la vía que sigan. Es solamente una diferencia en el nombre. Pregunta. Se dice que la Sakti se manifiesta en 5 fases, en 10 fases, en un centenar y en 1.000.000 de fases. ¿Cuál es el verdadero? 5, 10, 100 o 1000. Respuesta. La Sakti tiene solamente una fase. Si se dice que se manifiesta en varias fases, es solamente una manera de hablar. La Sakti es solamente una.